Qué ilusión ver la sala así, qué gozada, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko guztioi, mila esker arratsalde honetan gurekin ekitaldi interesgarri honetan egoteagatik, mila esker Bidebarrietako liburutegiari, Bilboko udalari eta BBK Fundazioari urtean zehar ematen diguten laguntzagatik. Hay una corriente global preocupante en estos momentos que amenaza valores, logros, avances sociales que creíamos conquistados y consolidados. Pero no, aquí no hay nada consolidado, absolutamente nada, ni la vida, ¿no? Es lo que hay, un pasito para adelante y dos para atrás. La humanidad siempre lidia, siempre se debate con los mismos retos, con las mismas necesidades y las mismas impotencias. Son ciclos y olas que vienen y van, pero que mientras duran son muy dolorosas y tremendamente decepcionantes. Lo cierto es que nunca ha sido fácil a lo largo de la historia. Todo indica que ahora viene un periodo de oscuridad, que ahora toca retroceso e incertidumbre, quiebra y erosión de las democracias y libertades en el mundo. Pero los malos momentos nos ponen a prueba y el miedo paralizante no es una buena opción. Las dificultades deben impulsarnos a atrevernos a encarar los problemas y sacar lo mejor de nosotros mismos, de todos nosotros. Las dificultades son una oportunidad para dejar a un lado la banalidad, las tonterías, las cosas mal hechas, el lado más hueco y miserable del ser humano. Lo que ha de venir hemos de verlo como una oportunidad para construir colaborando, para colaborar construyendo una sociedad más justa. Lo tenemos que hacer por nosotros, por nuestros hijos, por generaciones futuras, lo tenemos que hacer por la humanidad. Tenemos que atrevernos a intentar un mundo mejor. ¿Tenemos problemas, preocupaciones con respecto al futuro más inmediato? Por supuesto que sí. Claro que sí, pero ahora toca recordar todo lo bueno que hemos conseguido, que hemos sido capaces de conseguir nosotros y quienes han estado antes que nosotros, y lo que somos capaces de lograr si al final nos sobreponemos y sumamos fuerzas y nos atrevemos a encarar la realidad. Tenemos que recobrar la confianza y el prestigio en el periodismo porque el periodismo es imprescindible y hay magníficos periodistas. Tenemos que recobrar la confianza y prestigio en la política porque hay magníficos políticos. También los hay de los otros, pero también hay buenos políticos. Tenemos que recuperar la confianza en la justicia porque hay magníficos jueces y magistrados, como por ejemplo Joaquín Bosch. Estamos vivos, tenemos un país admirable y de fundamento, un país maravilloso, con tradición de seriedad, de trabajo bien hecho, un país de palabra, con prestigio internacional y personas fantásticas. Tenemos una cultura mágica e invencible, a pesar de los embates trepidantes de la modernidad y de quienes han querido acabar con ella. Tenemos todos los ingredientes para afrontar lo que venga, sea, lo que tenga que venir y emprender un camino de esperanza y de justicia. ¿Jaque a la democracia? Sí, los grandes valores y derechos humanos siempre han estado en jaque toda la vida, a lo largo de toda la historia. Siempre han estado amenazados y en la cuerda floja, pero no podemos permitir un jaque mate. Quiero decir que la situación es de jaque, pero el jaque mate no. Jaque mate a la democracia no. Y eso no depende de los demás, depende de todos nosotros, depende de toda la sociedad. Se consigue a través de una ciudadanía despierta, sensible, que reaccione y trate de cambiar la realidad desde su propio ámbito y cotidianidad. Euskal Kazetarien elkarte eta elkargotik, mila esker, hemen egoteagatik, Julio, zurea da hitza. Julio, zurea da hitza. Digo vivir, porque vivir se ha puesto al rojo vivo, dejó escrito en uno de sus poemas Blas de Otero. Con este libro en tu cabeza, Joaquín Bosch, ¿cómo ves el mundo? ¿Se ha puesto al rojo vivo?
Bueno, si se me permite comenzar con una frase lapidaria, yo creo que lo más operativo es que aceptemos que vamos hacia un cambio de época. Eso es la verdad, lo digo porque hay demasiada gente que en los últimos tiempos dice no puede ser, esto no puede ser, pero esto es. Si estamos realmente en un cambio de época, tampoco debería sorprendernos tanto porque la historia de la humanidad ha estado jalonada por cambios de época. Es cierto que en el mundo occidental ha habido bastante estabilidad en las últimas décadas, pero si miramos antes, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, los vaivenes históricos han sido constantes y cuando ha habido transformaciones económicas, con mucha frecuencia se han producido cambios de época. Yo creo que la gran ruptura contemporánea es la revolución digital, que cambia, de hecho, un filósofo como Habermas, como explico en el libro, lo compara con todas las distancias, salvando todas las distancias, con la aparición de la imprenta, ¿no? Por la multiplicación enorme de información que generó. Y la intriga de la película es ver hacia dónde va ese cambio de época, que puede ir efectivamente, como apuntaba Maya, hacia espacios tenebrosos, pero también puede ir a espacios de más plenitud para los seres humanos. Dicho esto, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Es siempre un honor y una experiencia muy agradable, ¿no? Este espacio de Bidebarrieta, reflexionar sobre temas importantes. Muchísimas gracias al Colegio Vasco de Periodistas, a la Asociación Vasca de Periodistas, a Maya, por el esfuerzo de organizar estos actos y ser un espacio de referencia y de reflexión, y muy especialmente a Julio por efectivamente ser una persona también de referencia en el ámbito intelectual, en el ámbito de la reflexión, por todas sus aportaciones de todo tipo. Y vamos, muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Jaque a la democracia. Un libro que, por cierto, yo tengo la primera edición, Joaquín, pero va por la cuarta edición y ha salido hace 3 meses. Lo que vemos en esta sala es el reflejo también de que queremos escucharte, queremos leerte. El libro, ya lo digo desde ahora, es un magnífico libro. ¿Cuál dirías tú que es el estado de la democracia, fíjate, en el planeta? Bueno, actualmente hay una serie de indicadores más o menos objetivos. Hay organismos que evalúan, ¿no?, la calidad de las democracias. Me gustan unos más que otros, porque a mí me gusta bastante el de la Universidad de Göteborg, de Suecia, del Instituto de Calidad Democrática. Pero bueno, más o menos coinciden en unos datos que están ahí, para el que quiera verlos, ¿no? Desde que arrancó la revolución digital, que por fijarla en un punto muy claro puede ser final del siglo XX, principio del siglo XXI, podemos decir un cuarto de siglo, ¿no?, por decir algo, 25 años atrás. Hay 3 datos que creo que deberíamos pensar sobre ellos, porque son datos objetivos. Ha habido una frenada en la incorporación de países democráticos. Desde la Segunda Guerra Mundial hubo un crecimiento progresivo, pero en los últimos 25 años frenada. Países que parecía que podían convertirse en democracias plurales o liberales, pues resulta que han ido hacia atrás. Bueno, un caso yo creo que es muy interesante, el caso de Turquía. Yo recuerdo a final de los años 90, recordaréis, Turquía parecía que estaba convertido en un país democrático, incluso estaba negociando, algo que ya se ha olvidado, pero estaba negociando con la Unión Europea su incorporación, o incluso tratados previos a la incorporación. Pues ahí ha habido un cerrojazo. Incluso los más optimistas especulaban con que Putin convertiría a Rusia en un país democrático. Parece que no va por ahí la cosa. Y en tercer lugar, las democracias más avanzadas están retrocediendo, están aplicando recortes de libertades realmente inquietantes. Yo, por ejemplo, conozco mucho un país como Dinamarca por razones familiares, ¿no? Mi pareja es de allí, nuestros 2 hijos tienen también la nacionalidad. Pues la socialdemocracia danesa, que fue la que creó el estado del bienestar, está apoyando que se creen centros de reclusión para inmigrantes, como plantea Giorgia Meloni, por ejemplo. Eso, la socialdemocracia danesa, es decir, que, y no está en solitario, es decir, que democracias bastante avanzadas también están retrocediendo. A mí me gusta mucho cerrar reflexiones de este tipo con lo que llamo la paradoja de China, ¿no? Cuando pasó lo de Tiananmen y después cuando cayó el muro de Berlín, en vez de la euforia, ¿no?, de aquellos años, se especulaba con que la democracia llegaría finalmente hasta la China. Y más con la revolución digital. Pues resulta que yo sepa, la democracia ni ha llegado a China ni se la espera, pero lo que sí que ha llegado triunfalmente es el capitalismo, ¿no? Allá. Yo estuve en China hace tiempo y vi la progresión de lo que era un país de economía planificada, que podía gustar más o menos, pero está claro que aquello era un país de gestión económica estatal,
Y lo que yo ya vi, un país de capitalismo duro, de exportación, China, que yo sepa, ya no financia guerrillas maoístas, sino que lo que hace ahora es consolidar mecanismos económicos de tipo financiero, de movimientos de capitales, de exportación de sus productos con un nivel de crecimiento brutal, pero democracia, en el sentido de democracia pluralista liberal, de eso nada. Claro, todos estos indicadores juntos nos indican que efectivamente están cambiando bastantes cosas. Y por no irnos demasiado lejos, aquí tenemos en la Unión Europea que vemos que partidos ultraconservadores hoy ya son mayoritarios. En Austria, en Holanda, en Italia, en Francia, en Hungría y en otros países del este. Y son segunda fuerza en bastantes países, entre ellos Suecia, por ejemplo. Pero cuidado, en las últimas elecciones europeas, el segundo partido más votado fue la extrema derecha alemana. Y fue la primera fuerza en Alemania Oriental. Y todas las encuestas dicen que esto se va a consolidar o va a ir más todavía en las elecciones del mes próximo. La extrema derecha alemana no es igual que las otras, sino mucho peor. Tiene dirigentes que justifican el nazismo y bromean con las atrocidades de los SS. Y hoy ya tenemos la victoria de Trump y sus operadores más conocidos, como el propio Elon Musk, están pidiendo el voto para una ultraderecha que justifica el nacionalsocialismo. Este es el panorama. Yo no quiero ser catastrofista, pero estoy dando datos. Simplemente a partir de ahí podemos opinar y valorar esto qué significa, pero esos son los datos. En la solapa del libro, dice Joaquín Bosch, es magistrado y colaborador habitual en diferentes publicaciones jurídicas y medios de comunicación, investigador y docente para formar magistrados, ha realizado estudios sobre aspectos procesales relativos a la prueba, la naturaleza de las partes en el proceso civil o la problemática de los matrimonios en el registro civil. Fíjate, Joaquín, me voy a ir a un titular del País en portada del pasado 8 de enero, hace 4 días. El triángulo entre Meloni, Musk, que lo acabas de citar, y Trump agita la política italiana. Pero no solo vive inquieta Italia. El mundo, como nos estás diciendo, está agitado. No te hemos convocado para hablar de Donald Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aunque también. Tampoco para centrarnos en el avance europeo de la ultraderecha, ¿por qué no? Pero sí para analizar la situación de España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial, lo que de una u otra manera tiene que ver con esos 3 protagonistas de la globalización, de la quiebra de la democracia representativa. Si bien tú podrías decirnos aquello de yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como decía Umbral, pero ¿de dónde surge en ti la necesidad de escribir este libro? Después de aquel otro que presentamos precisamente aquí, que presentaste aquí, que yo te acompañé, el 12 de abril del año 2023. Efectivamente, el anterior era un libro sobre la corrupción, que creo que tampoco exageré al intentar explicar que era un grave problema de las instituciones del Estado español. Y la prueba clara es que no hay día que no nos despertemos con algún escándalo de corrupción, incluso ahora mismo pues tenemos... La patria en la cartera. Que además está por la 7ª edición, lo cual demuestra que sí que hay interés en la materia y que sigue preocupando, lo cual me alegra, ¿no? A partir de algunas reflexiones del libro y de algunos cambios que se estaban produciendo ya de manera no solo visible, sino incluso escandalosa, ¿no? Claro, uno empieza a reflexionar sobre problemas de institucionalidad, ¿no? Y se da cuenta, pues, que efectivamente que la revolución digital, aunque apenas nos damos cuenta de ello, porque claro, formamos parte de la película, no es como un extraterrestre que viene de fuera y dice, joder, estuvo hace 30 años, han cambiado muchas cosas, nosotros vamos en el barco y vemos lo que vemos. Pero claro, la revolución digital ha cambiado radicalmente nuestras vidas, aunque casi ni lo percibamos. Ha cambiado la forma de ir a comprar, la forma de buscar pareja, la forma de viajar. Y además en muchos sentidos diferentes. Las facilidades para viajar favorecen que gente que huye de la miseria o de la persecución pueda moverse más fácilmente por el mundo. Pero esas redes que facilitan la movilidad las utilizan mucha gente también para viajar por placer, para alquilar por semanas inmuebles en los centros de las ciudades y modificar la estructura urbanística de las poblaciones, perjudicar el derecho a la vivienda y también transformar espacios de convivencia. Lo mismo que sirve a algunos para huir, digamos,
a otros les sirve para disfrutar y generar efectos socioeconómicos de todo tipo. La revolución digital ha cambiado espectacularmente el mundo financiero, el mundo de la gran empresa. No podemos entender lo que fue la gran crisis de 2007-2008 sin concebirla como una especie de estafa piramidal basada en la contratación masiva por medios telemáticos. Antes ha habido otras crisis económicas, pero lo que caracteriza la 2007-2008 es sobre todo el uso de mecanismos de contratación de tipo virtual por las facilidades que tenía para generar mecanismos masivos de contratación que generaran efectos demoledores en la economía mundial. Ha cambiado las relaciones de trabajo. Sería una ingenuidad creer que todo eso no va a cambiar también los sistemas institucionales y no va a cambiar también los sistemas políticos. O sea, si ha cambiado tanto nuestra vida, ¿cómo no va a cambiar muchas más cosas? Claro, a partir de ahí pues me puse a reflexionar sobre estos problemas porque, claro, hace 3 o 4 años ya empezaban a verse indicadores de hacia dónde estaba dirigiéndose la revolución digital. Como explico en el libro, la revolución industrial, hace un momento un compañero me estaba enseñando la sociedad bilbaína, que no conocía, ¿no? Y me he quedado un poco sorprendido, ¿no?, de ver un poco pues, lo que fue, ¿no?, la primera industrialización de Bilbao y otras ciudades vascas, cómo transformó, digamos, los poderes económicos en Euskadi. Pero la revolución industrial podía partir de muchas orientaciones. No era obligatorio, ¿no?, que fuera en una dirección concreta. Con la revolución digital está pasando lo mismo. Podemos enfocarla de muchas maneras, pero lo que está claro es que hay un efecto que es esencial. Y en esto yo creo que desde el viejo y venerable Marx hasta el economista más neoliberal del mundo actual están de acuerdo en que las estructuras económicas influyen enormemente en las estructuras sociales. Creo que no hace falta saber mucho de economía o de sociología para ello. ¿Cuál es el dato económico más trascendente de la revolución digital? Pues probablemente el brutal aumento de la desigualdad en todo el mundo, dentro de cada país y en el conjunto de la humanidad. Y claro, es una paradoja tremenda, pues tenemos más acceso a la información, más tecnología que nunca, pero resulta que los superricos hoy son más ricos que nunca, que fortunas como la de Elon Musk o todos los grandes magnates vinculados al mundo de la tecnología nunca se habían amasado de esta manera. Pero los países que están peor no acaban de remontar tampoco. Y en los propios estados también se han incrementado las diferencias entre los más ricos y los más pobres. Hay un dato que yo creo que es interesante y no deberíamos olvidar. Hay una correlación siempre directa en que las democracias más avanzadas siempre son las que tienen mayores niveles de igualdad, comprensiblemente. Y al contrario, cuando la desigualdad es más elevada, las democracias son de más baja calidad o directamente lo que hay son dictaduras o regímenes autoritarios. Comprensible también. Cuando hay gente que tiene mucho, tiene más capacidad de comprar, de influir y de apañar, digamos, o adaptar los sistemas políticos a sus intereses. Claro, y lo que está pasando con la revolución digital es que está creando una casta de superricos que tienen capacidad, pues el señor Musk, igual que otros, está dando miles de millones de dólares a partidos de extrema derecha, así como si para él fuera Calderilla, ¿no? Porque para él es Calderilla, ¿no? Claro, esto tiene efectos en cómo evoluciona la revolución digital y qué tipo de sociedad está generando. Y claro, para mí eso era importante, no sé, trasladar lo que estaba pensando a un libro como este. Creedme si os digo, él ya lo sabe de alguna manera, que podríamos estar aquí hasta mañana, porque en este libro de 300 páginas hay de todo, hay mucho. Y entonces, si el lector tuviera un dron y pudiera meterse y sobrevolar el vasto territorio de la obra de Joaquim Bosch, Jaque a la democracia, podría contar, y yo lo voy a intentar, no solo los ríos, montañas, océanos de la historia que lo atraviesan, como una invitación para adentrarnos en esa geografía de reflexiones que le recorren, porque viajaremos a la Grecia clásica, cuna de la democracia, pasando a la Roma republicana de los senadores, las dificultades de la construcción de la democracia en España, el avance de los discursos ultraconservadores, las causas del ascenso de la extrema derecha, los riesgos de una deriva autoritaria, la revolución digital con la importancia de Internet y los algoritmos y las redes sociales que han alterado nuestras vidas.
sin olvidar el territorio de la polarización política o el poder de la mentira como arma política, tocando la xenofobia y la gestión de la multiculturalidad o las debilidades de nuestro sistema institucional, sin olvidar a los partidos políticos en la crisis de la democracia o el desmantelamiento del Estado social. Eso podría ver el DROM. ¿Por dónde empezamos, Joaquín? Porque yo voy a ir a las primeras palabras que escribiste, que has escrito, que están escritas en el libro. Por el principio, podemos empezar por el principio. Es una forma de empezar. Tus primeras palabras no son... la única, pero puedes empezar por el principio. Tus primeras palabras son la democracia y sus enemigos. ¿Qué te parece si hablamos de los enemigos de la democracia? Yo tuve algunas prevenciones al escribir el libro. Claro, yo soy juez en activo. Y esto comporta algunas limitaciones que yo creo que pueden ser razonables, ¿no? En la libertad de expresión, ¿no? A los efectos de la apariencia de imparcialidad, que yo no puedo pedir el voto para un partido político. Mis reflexiones son personales, pero tampoco se puede decir que un juez no pueda expresar opiniones genéricas. Yo esto lo digo, y hay gente que se me enfada, sobre todo en mi profesión, pero me gusta repetirlo para que se enfaden más todavía, ¿no? Mira, todos los jueces y todas las juezas tienen ideología, de verdad, en serio. Y los que os digan que no, yo ya os digo que son de derecha o de extrema derecha. Eso es que no falla nunca. Yo lo he comprobado científicamente. He hecho comprobaciones de campo, tal, con tubos de ensayo, con el compás, siempre. No falla nunca, ¿no? A partir de ahí, eso no significa que no podamos opinar. Claro, lo que es evidente es que si hay jueces, como ocurre ahora mismo en redes, pues que arremeten contra un cargo político, por ejemplo, para ridiculizarlo, decir que es una cajera de supermercado, como si fuera una profesión tan digna como cualquier otra, me parece a mí, como juez, como ser juez, por ejemplo. O cuando insultan, descalifican a un juez, creo que estaremos de acuerdo en que ese juez no será el más imparcial del mundo si tiene que juzgar a un cargo de este partido o a la propia afectada, ¿no? Digamos. Pero más allá de esos límites que sí que afectan a la apariencia de imparcialidad, me parece que podemos explicar esas reflexiones. Pero, por lo que me preguntabas, ¿no? ¿Dónde estaba mi límite? A mí lo que me preocupa, cuando hablamos, digamos, del ascenso de la extrema derecha, no es tanto una cuestión de tipo ideológico. A mí que haya partidos ultraconservadores desde una perspectiva institucional, quien quiera votarles, que les vote. Si respetan las reglas de la democracia pluralista liberal, creo que esto no tiene tacha democrática. Si quien no está de acuerdo, que no les vote. Y si hay propuestas que no gustan, se les critica. La crítica que hago en el libro a la nueva ola de partidos ultraconservadores, sobre todo especialmente algunos, es que apuestan por desmantelar los valores democráticos. Y eso sí que ya me preocupa a mí, como demócrata, como defensor del Estado social y democrático de derecho. Es decir, el problema no es que Trump gane unas elecciones. Yo creo que si Trump gana unas elecciones, está legitimado para gobernar. Y esto creo que todos debemos respetarlo. El problema es que cuando las pierde, no acepta el resultado de las elecciones y apoya un asalto antidemocrático al Capitolio. Ese es el problema. Es decir, que hay dirigentes de estas fuerzas políticas que, más allá de la cuestión ideológica, no respetan las reglas del juego, y ya veremos si Trump pierde unas próximas elecciones, se aceptará o no ese resultado. Porque el sistema de la ola reaccionaria de estos últimos años, que no para de crecer, y yo dedico cierta atención en el libro porque me parece el sistema más acabado, ¿no? Y veremos si Trump, que es un gran admirador de este sistema, que es el de Hungría, el de Viktor Orbán, ¿no? Trump, que yo sepa, no es una gran lumbrera en cuestiones de política internacional, que yo sepa, sí que ha seguido con mucha atención lo que pasa en Hungría, a través de sus asesores. En Hungría hay elecciones, pero claro, siempre las gana el mismo partido político, porque controla los mecanismos de supervisión electoral, ha colonizado el poder judicial, ha establecido todo tipo de redes clientelares en las administraciones y ha supuesto una involución en materia de derechos y libertades, contra los derechos de las mujeres, en materia de derecho al aborto, de igualdad de oportunidades, de negación de la perspectiva de género y de la violencia de género, de sumisión de las mujeres a su papel de mujer tradicional, que aquí esto lo conocemos como nacionalcatolicismo, para entender de qué estoy hablando, ¿no? De discriminación de las personas por su orientación sexual. Y claro, aunque haya elecciones, esto no es una democracia pluralista. Y yo creo que el riesgo al que vamos, y también en el Estado español, y esto podemos profundizar en ello, es decir, qué riesgo puede haber, es que Viktor Orbán es el gran referente de la ultraderecha europea.
Y en justa compensación, Hungría financia generosamente, a través de su participación en bancos húngaros, partidos de la extrema derecha europea, entre ellos en el Estado español también los financia. Entonces, a mí esto es lo que me inquieta. Es decir, si hay un partido de ultraderecha que no utiliza la violencia y no, digamos que acata los resultados electorales y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pues que se presente y quien quiera que lo vote, que no lo vote. Pero el problema es que una señal de identidad de estas fuerzas políticas es acatar solo los resultados electorales cuando no le interesan, considerarse que son la encarnación pura de la nación y que todos los demás no son adversarios legítimos, sino traidores a los que hay que apartar de la vida pública, y además con un discurso contrario a derechos humanos muy importante. Y eso ya sí que me parece que, como puede ser el futuro, debemos estar muy atentos a lo que está ocurriendo. Seguramente alguien en la sala habrá pensado que Hitler, partido nazi, nacionalsocialismo alemán, ganó las elecciones, unas elecciones. Digo por lo que estabas diciendo de Orbán. Vamos al pasado y también está ahí. Bueno, el libro tiene muchas cosas. Yo voy con una curiosidad. Luego entraremos en esto que has planteado, que tú lo has sugerido, y me parece muy bien, los riesgos que puede haber para España. Pero según la UNESCO, voy con la curiosidad, no sé si hay aquí, en esta sala, alguien de León o no, pero de León. Bien, hay alguien. Pues según la UNESCO, nos lo cuenta Joaquín Bosch, las Cortes de León de 1188 representan el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. ¿Te ha comentado la gente, Joaquín, que este dato no lo conocía? Porque tú vienes de la Grecia clásica, nos hablas de Grecia, vas a Roma y luego de repente aparece León y dice lo que dice. Caray. Lo dice la UNESCO, no soy yo el que le ha adjudicado el título, lo dice la UNESCO, sí. De aquella manera, sí, claro. Porque digamos que el origen del sistema parlamentario es una elección, digamos, por brazos. Digamos que cuando los estados, por decirlo de alguna manera, medievales, empiezan a tener que reclutar ejércitos, cuando empiezan a ponerse las bases del Renacimiento, nace el principio ese de que no hay impuestos sin representación. Entonces, digamos que lo que eran las capas sociales más bajas, que no eran el clero ni la aristocracia, plantean que si tienen que aportar también quieren estar representados. Y digamos que esos parlamentos estamentales, que son el origen de los parlamentos democráticos, son un poco la cura del parlamentarismo, y los historiadores coinciden en que el primer parlamento creado de esta forma es el de León, incluso antes de algunos de los que hoy están en Inglaterra. En este libro está la PEPA, aquella constitución, está la Primera República, está la Segunda. ¿Alguna lección hoy, unos cuantos años después, unos cuantos decenios después de aquella etapa de la Primera y la Segunda República que acabó como acabó? Bueno, fueron, como explico en el libro, dos tentativas frustradas que han marcado trágicamente, realmente trágicamente, la historia del país. Porque si vimos qué es lo que vino después de la Primera República, de la que se habla poco y se conoce menos, que fue una gran oportunidad, porque en aquel siglo XIX fue cuando empezamos a quedarnos muy atrás ya, ¿no? Realmente, en la época en la que se intentó construir, ¿no?, un sistema democrático en España a partir de la Revolución Gloriosa de 1868, no había grandes diferencias todavía a nivel democrático, ¿no?, los países europeos. Pero claro, aquella desilusión, ¿no?, de la Primera República vino sucedida por una restauración que ya empezó a alejarnos tremendamente de Europa en materia de corrupción, por ejemplo, el clientelismo, el turno dinástico, todo aquello de los cesantes en la función pública, de que los políticos forman parte de los consejos de administración de las empresas que se creaban. Esas dinámicas clientelares ni siquiera vienen del franquismo, porque yo analizo bastante la conexión entre la corrupción del franquismo y la democracia posterior. Pero el clientelismo y el amiguismo, eso es anterior al franquismo. Eso nace precisamente del fracaso trágico de la Primera República. Y claro, lo que ocurrió con la tentativa reformista republicana de la Segunda República, pues efectivamente
es que fue desmantelada por un golpe de Estado apoyado por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, que nos llevaron a un abismo de 40 años de oscuridad. Yo, por hacer una reflexión sobre por qué han fracasado tentativas democráticas en España y lo que puede venir, por relacionándolo con la actualidad, me iría todavía más atrás, incluso, ¿no? Porque creo que es un ejemplo para mí interesantísimo. Me iría al nacimiento de la democracia, que creo que nos da muchísimas claves, ¿no? La historia de la democracia de verdad es apasionante. Os animo a zambulliros en ella, porque yo tampoco sabía mucho cuando me lancé a investigar sobre problemas de la democracia en su origen, no sabía demasiado, ¿no?, de los orígenes de la democracia como sistema. La democracia, como sabemos, es una palabra griega porque fue allá donde se inventa. Y es fascinante, realmente es una experiencia muy bonita, ¿no?, ver el origen de la democracia. En Atenas no había gobierno elegido. En Atenas se reunían todos, y digo todos, no todas, todos, en una gran explanada, decenas de miles de personas, así tal cual, decenas de miles de personas. Y allí lo decidían todo. No había un gobierno elegido que tomaba las decisiones, sino que se decidía, las decisiones tomaban en la asamblea. Y se reunían periódicamente, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, las veces que hiciera falta. Los cargos, claro, había cargos ejecutivos, pero no eran elegidos como regla general democráticamente. Se nombraban por sorteo, al azar, por un año. Y la regla general es que además tenían que ser rotatorios, para evitar, digamos, aprovechamientos y apoltronamientos. Y esto generaba un efecto muy interesante también, que es que la mayoría de la gente en Atenas, a lo largo de su vida, había estado ocupando algún cargo público. Y por ello, la identificación con el sistema político era muy grande. Podemos pensar que estos atenienses se volvieron locos en una gran bacanal y se acamparon allá en la explanada durante 2 o 3 meses y que aquello acabó mal, pero no fue así. El sistema democrático en Atenas duró casi 200 años, casi 2 siglos, que no es poca cosa, funcionando así, con la gran asamblea permanente. Y surgió precisamente como una reacción contra las oligarquías de Atenas y contra el desigual reparto de la tierra y de la riqueza. Y precisamente voy a parar a que el sistema duró mucho precisamente porque desde ese principio de igualdad, allá tenía el mismo voto un aristócrata o un terrateniente que un artesano. Ahí emerge una figura muy importante que fue Pericles. La figura de Pericles, porque encarnó, digamos, por su autoridad moral, encarnó todos esos valores republicanos, ¿no? Y en este ámbito, digamos que la experiencia ateniense fue exitosa porque resolvía los problemas de la gente de Atenas. Por eso la ciudadanía lo apoyaba. Y no poca cosa, en esos 2 siglos se aportaron, seguramente, según dicen los expertos, las aportaciones más valiosas de la antigüedad clásica en materia de arquitectura, de arte, de filosofía, de retórica, de teatro. Sería por algo también, es decir, no sería por casualidad, me imagino, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta regla, que la democracia funciona cuando resuelve los problemas de la sociedad, cuando puede resolverlos, yo creo que es una constante hasta ahora mismo. Es decir, que la ciudadanía se identifica con las instituciones democráticas cuando cumplen sus promesas. Pero no podemos presumir de que vivimos en un sistema democrático actualmente si nuestras instituciones no garantizan a todos los sectores de la sociedad su derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Si no garantizan a todo el mundo la cobertura de sus necesidades básicas. Si a la gente más joven no les dan unas mínimas esperanzas de que tienen un futuro a medio y a largo plazo. Yo tengo 2 hijos de 16 y 20 años. No tengo ninguna duda de que yo a su edad tenía muchas más esperanzas, ilusiones y más seguridad en el futuro de la que tienen ellos actualmente. Por eso no podemos sorprendernos de que en esos porcentajes es donde están las mayores simpatías hacia discursos autoritarios de tipo ultraconservador, es lo que dicen todos los estudios, ¿no? Y por eso digo que la democracia, desde Atenas hasta la actualidad, funciona y tiene sensibilidad ciudadana si cumple sus promesas. Si no las cumple, porque no puede cumplirlas, vienen los problemas. Mucha gente pregunta, ¿yo para qué voto si después los gobernantes realmente no tienen capacidad de cumplir esas promesas? Porque realmente quienes mandan son otros. Claro. Entonces, hay
gente que puede pensar, mira, como estos no lo resolucionan, voy a apoyar a estos que pegan muchos gritos, pero dicen que con un puñetazo en la mesa lo van a arreglar todo, porque la democracia se discute mucho, se promete mucho, pero luego no cumple. Entonces, en la medida en que los sistemas democráticos sean más creíbles, que tengan más capacidad de actuar contra la corrupción, que los partidos políticos estén más conectados con la ciudadanía y sean más creíbles y estén más fusionados, que la militancia de base tenga más capacidad de controlar a sus líderes. En la medida en que esto sea posible, frenaremos la involución autoritaria. En la medida en que no actuemos, pues probablemente quienes cuestionan la democracia hay que reconocer que en parte tienen razón, porque la democracia tiene enormes insuficiencias. Has citado antes Hungría y a Orbán, y la verdad es que Hungría tiene un papel relevante en diferentes capítulos del libro, va y viene. Pero hay una página del libro, la 120, donde dices dos cosas que pudieran ser contradictorias, que no lo son. Dices, por un lado, ¿se puede constituir una dictadura en España? Actualmente es más que improbable. Que eso pueda ser así, es improbable. Pero luego, un párrafo más abajo, dice, sin embargo, puede ser pertinente preguntarnos si resulta posible que en España se produzca una evolución hacia un sistema de democracia autoritaria como el de Hungría. ¿Qué respondes a esa pregunta que tú te haces? Que es una pregunta que de alguna manera en otros capítulos respondes, lo dejas muy claro en el libro. Yo con el libro intento hacer salir a toda la gente a la que pueda de su zona de confort, para entenderlo, digamos. Pues la gente, no, aquí no, esto no va a pasar, ¿no? Es mucha gente que dice, y yo digo, ¿y por qué no? Digo, vamos a ver los datos, ¿no? Vamos a fijarnos los datos, ¿por qué no? Porque, claro, yo recuerdo una anécdota que resume muy bien, me preguntas por la Segunda República, Santiago Casares Quiroga, una conocida, cuando se levantan los militares el 17 de julio, el día antes en Melilla y en África, el golpe empezó en África, los periodistas le preguntan, ¿sabe que los militares se han levantado? ¿Qué tiene usted que decir? Tal. Dice que los militares se han levantado. Dice, pues yo me voy a acostar, ¿no? Realmente no creían que aquello iba a pasar. Yo, de hecho, yo he sido friki de muchas cosas, lo confieso. Antes de ser juez, una vez pues me di una temporada por ser friki de buscar en las hemerotecas de papel. Y miraba cosas, ¿no? Me encantaba mirar, lo volvía yo loco mirando todo aquello, ¿no? Y sobre todo los años 30 me interesaban especialmente. Hay cosas como el anarcosindicalismo, ¿no? Aquello que fue la CNT, que prácticamente hoy se sabe muy poco. Pero claro, los periódicos de la época, y fue claro que la CNT era un sindicato que paralizaba el país absolutamente. Además, un sindicato apartidista, anarcosindicalista, de acción directa. Bueno, pues en esos papeles ves muchas cosas. Claro, era impensable, cuando ves un periódico del año 35, pues que este país tuviera una dictadura brutal de 40 años, con cientos de miles de muertos, cientos de miles de exiliados, encarcelados, torturados. Os aseguro que ves esos periódicos y aquella gente no podía imaginar que esto podía pasar. Por tanto, yo sugiero que imaginemos lo que puede pasar, o sea, cosa que pase, ¿no? Que pase de verdad. Y claro, ¿qué es lo que nos dicen los indicadores? Primer indicador de riesgo. Toda una serie de investigaciones que cito del libro nos dicen que el Estado español es la democracia occidental con un mayor porcentaje de personas que creen que la democracia no es un buen sistema político. Pues un dato para preocuparse un poco, ¿no? Afortunadamente no son mayoría, porque si no estaríamos ya de otra manera, pero el mayor. Es decir, que aquí hay mucha gente que no cree en la democracia. Y tenemos otro dato, que hay mucha gente que cree que el franquismo fue una etapa positiva para España. Eso seguro que conocéis todos a unos cuantos. ¿Qué significa esto? Que si hay una involución, hay un giro autoritario, como el que yo comentaba, aquí va a haber apoyos importantes a eso. Toda esa gente os aseguro que no va a salir a manifestarse a la calle diciendo queremos más democracia, no, al contrario, todos esos van a aplaudir. En segundo lugar, en España hay discursos ultraconservadores que plantean así a palo seco ilegalizar partidos políticos. Dicen, ahora no pueden hacerlo, pero bueno, igual si tienen votos suficientes sí que pueden hacerlo. Por ser nacionalistas, por ser independentistas, por ser izquierdistas. No hace falta que diga que el pluralismo es un rasgo consustancial a la democracia. Sin pluralismo no puede haber democracia. Por lo tanto, si yo ilegalizo a aquellos que no me gustan, pues me cargo los valores de la democracia. Pues esto se está diciendo.
Para que pueda ser posible solo hace falta que cambie el Parlamento, no hace falta mucho, ¿no? Y en tercer lugar, en los discursos ultraconservadores no se acepta y no se concede legitimación, muy a menudo, a un Parlamento elegido democráticamente, ni a un gobierno configurado de acuerdo con lo que marca el ordenamiento jurídico. Ese es otro rasgo de riesgo también. Digo que cuando se asalta el Capitolio o los organismos presidenciales en Brasilia, se está diciendo que esos no son legítimos, aunque ganen unas elecciones, los que han ganado esas elecciones. Pero además añadiría un dato que creo que es importante y que no se presta, creo, la atención que se merece, que es que los discursos ultraconservadores, allá donde se han impuesto, no siempre ha sido por un crecimiento de partidos originariamente de extrema derecha. En algunas partes ha habido un fenómeno de mutación. Mutación biológica es que no hay una evolución, sino un cambio brusco, biológico. El Partido Republicano de Estados Unidos no era un partido de extrema derecha, era un partido de derecha convencional, homologable. Habrá gente que le gustará más, otra gente menos, pero era un partido tradicional de derechas, respetuoso de las reglas de la democracia liberal, que yo sepa nunca había saltado el Capitolio, que yo sepa, ¿no? Trump ha conseguido una involución hacia posiciones ultraconservadoras. Hungría, Fidesz, el partido de Orbán, era un partido de perfil democristiano, que estaba en el Grupo Popular del Parlamento Europeo, del cual fue expulsado cuando la Unión Europea empezó a aplicar las sanciones. Bueno, pues ha habido un giro de tipo ultraderechista. El Likud en Israel, dentro de las particularidades de aquella parte del mundo, que es cierto que es muy complicada, y de los actos de genocidio que allá se están perpetrando, según dicen los tribunales internacionales, pues el Likud hace 20 años era un partido de derecha convencional que estaba en los foros internacionales de los partidos conservadores. Hoy es una de las grandes referencias de la extrema derecha mundial. ¿Esto puede pasar en el Estado español? Yo creo que puede pasar. Lo siento, pero creo que puede pasar. Solo haría falta un cambio de orientación hacia un discurso más duro. O más fácilmente todavía, un cambio de líder o de lideresa, creo que nos entendemos. Solo haría falta esto, perdón, porque se me va. Solo haría falta un cambio de discurso o de líder o de lideresa para, en un contexto de hundimiento de la actual mayoría parlamentaria, ir posiblemente, dependiendo obviamente de muchos factores, pero a una situación de involución autoritaria como la de Hungría. Esto puede pasar perfectamente en el Estado español. Hay gente muy optimista que cree que esta mayoría parlamentaria será eterna y durará siempre, pero yo he visto hundirse mayorías parlamentarias bastante más sólidas que esta, y las he visto hundirse estrepitosamente, además. Si esta mayoría parlamentaria se hunde estrepitosamente, una pregunta razonable es ¿qué es lo que vendrá después? Y ahí ya podemos hacer muchas hipótesis, pero creo que no es descartable en absoluto un cambio en el Estado español de signo autoritario y, por tanto, tendremos que analizar lo que está en juego y, desde luego, no creer que aquí no va a pasar nada, porque el mundo está cambiando, insisto, estamos ante un cambio de orden mundial en muchos sentidos. ¿Quién iba a pensarse que en Palestina, en Gaza, se iban a producir actos genocidas, ¿no? A pesar de que allá se están produciendo ya muchas vulneraciones de los derechos humanos. ¿Quién iba a pensar que Rusia podía invadir Ucrania? Los mayores expertos decían una semana antes que era absolutamente imposible que Rusia invadiera Ucrania. Pues lo que decían que era imposible ya lo tenemos aquí. Pues vamos un poquito para atrás, porque en la historia reciente, que el libro también es un libro de un ejercicio claro de memoria democrática. Vivimos sobre la herencia, en parte, que nos dejó Franco, cuyo 50 aniversario intenta ser, con más o menos acierto, una de esas medidas de apoyo a la democracia en un país donde hay jóvenes que se consideran antisistema porque cantan en TikTok el cara al sol con el brazo en alto. Leo, el franquismo eliminó de un plumazo todas las transformaciones liberales realizadas durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Hizo retroceder a nuestro país al absolutismo católico de Fernando VII y lo privó de elecciones democráticas y de formaciones políticas más allá del partido único. La atroz represión del régimen comportó gravísimas violaciones de los derechos humanos, con asesinatos, torturas, encarcelamientos por razones ideológicas y el exilio de cientos de miles de personas, el mayor éxodo político de la historia de España. Te vienes a las elecciones generales
de 1977, la aprobación de la Constitución de 1978, dicho sistema democrático cuenta con debilidades y fortalezas. Te voy a preguntar por estas últimas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, las fortalezas del Estado español? Hay una serie de organismos internacionales también, he comentado antes algunos, entre ellos el Instituto de Göteborg, que plantean fortalezas que también pasan desapercibidas, pero que, bueno, yo creo que hay que ser ecuánimes y ver qué es lo que funciona, ¿no? Por ejemplo, y lo que nos dicen es que el Estado español está entre los 10 estados del mundo mejores en limpieza del proceso electoral, en eficacia en la organización de elecciones y en respeto al pluralismo político. Y creo que no es poca cosa, ¿no? Desde una perspectiva ecuánime. Claro, en el siglo XIX los muertos iban a votar, esto también lo he explicado en mi libro anterior, en la España del pucherazo, donde vamos, estaban las elecciones amañadas. Los periódicos publicaban en la página de arriba, hoy se convocan nuevas elecciones, y en la parte de abajo van a ser elegidos estos, estos y estos. Y sabían siempre elegidos porque estaban los partidos, pactaban el Parlamento y luego convocaban las elecciones, ¿no? Y creo que esto es un esfuerzo de toda la sociedad que a partir de algunos parámetros constitucionales ha funcionado bien, y creo que esto tiene la gran ventaja de que no es mérito de una fuerza política, sino de todos los partidos políticos, en el Estado español, también en Euskadi, y eso se ve que se ha creado una cultura cívica de la limpieza del proceso electoral con interventores de todas las fuerzas políticas, miembros de las mesas. La propia ciudadanía valora mucho que no haya trampas en el proceso electoral. Aquí se hacen unas elecciones, a las 2 horas está el escrutinio hecho, se difunden los resultados y al menos hasta ahora nadie se ha atrevido a cuestionarlos. Cuidado, porque esto también puede cambiar, pero hasta ahora esto es una cosa que en nuestra democracia ha funcionado bastante bien. Uno se emociona al escuchar lo de Grecia. Yo, hasta cierto punto, lo he visto en Marinaleda sí, y sí. lo he visto en El Coronil. Sí. Estos dos pueblos, he visto la gente discutiendo todos los problemas del pueblo. Pero, fíjate, me he traído una cita de Noam Chomsky, precisamente para, si nos vamos 2000 y pico, 2200 años atrás, podemos cerrar los ojos y visualizar esos miles de personas reuniéndose 2 y 3 veces a la semana. Increíble, ¿no? Pero fíjate ahora lo que nos dice Noam Chomsky. Mientras la población general sea pasiva, apática y desviada hacia el consumismo o el odio de los vulnerables, los poderosos podrán hacer lo que quieran y los que sobrevivan se quedarán a contemplar el resultado. En el libro explico el origen etimológico de la palabra idiota, que originalmente no tenía un significado despectivo. El idiota era el que le interesaban tanto sus asuntos personales que no iba a las asambleas. El idiota sería como simplemente pasota o preocupado por lo suyo, egoísta, y luego se consideró que era un imbécil el que no iba a las asambleas panterano, ¿no? Pero el origen etimológico de idiota, idioté, ¿no? Es la palabra en griego antiguo. Pues efectivamente, un conocido magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos dijo hace más de un siglo que en una democracia el cargo más importante es el de ciudadano, el de ciudadana. Pues, el alcalde es importante, el presidente autonómico también, pero si la ciudadanía dimite de sus responsabilidades y pasan a ser súbditos, pues nos quedamos sin democracia. Y esta es una cuestión que yo creo que es relevante. Aprovecho para cerrar la reflexión de antes. Claro, la democracia de Atenas es imposible trasladar literalmente a la actualidad por muchas razones, pero una de ellas es que excluía a personas, excluía a las mujeres, solo eran ciudadanos los hombres, excluía, claro, a los esclavos, ¿no? Claro, los hombres podían estar todo el día discutiendo en la asamblea, mientras las mujeres y los esclavos les sacaban las castañas del fuego. Quiero decir que esto hoy en día no sería trasladable literalmente, ¿no? Pero bueno, hay enseñanzas de aquella época que sí que son aplicables a la actualidad. ¿Es normal tener una democracia que se limite a votar cada 4 años? Hoy en día podemos hacer la gran asamblea. Realmente los medios telemáticos permiten muchísima más participación ciudadana. ¿Por qué no podemos participar más frecuentemente en consultas populares? ¿Por qué los políticos tienen que decidir todo?
¿Por qué es tan difícil incluso plantear una iniciativa legislativa popular para que los parlamentos tengan que debatir necesariamente sobre lo que proponen sectores de la ciudadanía? Es decir, que yo creo que una de las lecciones de la democracia griega precisamente es que esos niveles de implicación ciudadana son un precedente que nos demuestra que es posible que la democracia sea más la participación de todas las personas en todo. Voy a ir con otro titular de hace una semana. Estaba en varios periódicos digitales. El rey aboga por afianzar el papel de la Unión Europea como actor global ante la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Ese es el titular, entre comillas. La vuelta de Trump está al caer, aunque creo que en la escena internacional Trump ya ha vuelto, ya está de nuevo. Será el 20 de enero cuando vuelve. El efecto Trump, lo sabemos, ya tuvo un enorme eco en el mundo durante su anterior mandato presidencial en Estados Unidos. Y bien sabemos que Trump no bebe del agua clara de la democracia. Pero hemos pensado que Europa, yendo al titular, nos iba a salvar. Hubo un tiempo, quizá cuando el Estado español entró en la Unión Europea, pensamos, no, ya, vamos a estar libres de volver a esos golpes de Estado, a ese autoritarismo. Y, sin embargo, puntos suspensivos, Joaquín, sin embargo, ¿qué? Pues que, como comentaba al principio, la economía condiciona muchas cosas. Efectivamente, condiciona también los sistemas políticos institucionales, o puede condicionarla. Digamos que la gran recesión de 2007-2008 fue ya un punto cualitativo de inflexión, ¿no?, en los efectos de la revolución digital, porque también podía haberse gestionado, ¿no?, esa gran recesión de muchas formas y, como sabemos, sobre todo, el efecto más directo de aquello que se llamó de manera incorrecta, a mi punto de vista, la austeridad, fue sobre todo recortar el Estado social, generar elementos de desigualdad y, sobre todo, mostrar que los mecanismos de la tecnocracia europea impedían a los propios países realizar una mejor redistribución social. Y creo que continuamos todavía en esa fase histórica, con el agravante, además, de que los grandes magnates, los grandes superempresarios que tienen muchos millones de euros y que llevan, no nos engañemos, la conversación económica mundial ahora mismo, los sistemas de contrapesos y controles de la democracia les molestan. Eso creo que está bastante claro. Es decir, tras la posguerra mundial hubo una serie de equilibrios entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, en gran parte porque el miedo de contagio de la Unión Soviética también condicionaba a los sectores empresariales y financieros del mundo occidental. Pero en el momento en que el enemigo exterior prácticamente desaparece y que se va a otro mundo ya marcado por la revolución virtual, los sistemas democráticos y los estados social ya no son el freno, digamos, de un posible contagio y empiezan a molestar a quienes detentan los poderes económicos, y hemos visto que una gran transformación, yo creo que eso es tan visible que da hasta un poco de vergüenza, ¿no? Que antes los sectores empresariales más poderosos todos sabíamos que estaban detrás, influyendo, pero estaban detrás. Ahora ya no, ahora ya reparten el dinero impúdicamente, participan en mítines, interfieren en las campañas electorales. ¿Y por qué pueden hacer esto y antes no lo hacían? Porque ahora tienen más poder, ahora tienen más recursos, son más fuertes. En otras épocas, esos magnates, digamos, no había lo que decía antes de que las desigualdades, cuanto son mayores, dificultan más el funcionamiento de los sistemas democráticos. El que tiene mucho tiene más capacidad de influir cuando los demás son más desiguales. Entonces, yo creo que esto explica que tantos superempresarios en Estados Unidos han ido girando de manera indisimulada hacia Trump, cuando al principio Trump era un outsider más bien patético, ¿no?, al principio de todo, cuando se presentó a las nominaciones del Partido Republicano. Pues ahora ves que todo el mundo tecnológico, ¿no?, de Silicon Valley, todo el mundo industrial de Estados Unidos, ahora la gran mayor parte defienden esto porque esto es lo que también protege mejor sus intereses y sus privilegios. Y han perdido incluso el pudor de esconderse, digamos, en una segunda fila y mover hilos. Ahora ya directamente intervienen en la vida pública. Voy a recoger unas preguntas que en su día hizo el Papa
yo creo que eran unas preguntas que lanzaba urbi et orbe, más allá, a los cristianos, pero más allá de la cristiandad. Esas preguntas las recogió Zygmunt Bauman, que 5 meses antes de morir, a sus 91 años, hizo una pequeña reflexión, cogiendo las palabras del Papa, las preguntas: ¿qué te ha sucedido, Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha pasado, Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores, madre de grandes hombres y grandes mujeres que fueron capaces de defender y dar la vida por la dignidad de sus hermanos? ¿Qué te ha pasado, Europa? Bauman añade: de nosotros depende que encontremos y demos respuestas, tanto con hechos como con palabras, a esas preguntas. Eso dice Bauman. Bien, sobre Europa, bien, son preguntas para todos y todas. Pero hemos hablado de una serie de personas, Orbán, Trump, Elon Musk y otros que hemos hablado y que están en el libro. Pero fíjate, yo quiero sacarte también de tu zona de confort y decirte: ¿y quiénes son, de una manera positiva, referentes del mundo actual? Ya se nos fue Bauman, Chomsky está como está, no sé si te parece que puede ser un referente Pepe Mujica. ¿Quiénes son a nivel global? Está el presidente y la nueva presidenta de Chile, está el presidente de Brasil, que pasó por la cárcel con ese Bolsonaro que no ha salido, que está en el otro lado, en el otro bando. Pero ¿quiénes son para ti los referentes positivos? Me ha alegrado oír la reflexión del Papa. El viernes que viene presento el libro en Burgos, invitado por un colectivo que se llama Tender Puentes, precisamente impulsado por jesuitas de Burgos. Es la primera vez que participaré en un acto de este tipo con un colectivo de tipo religioso, pero que plantea, como su propio nombre indica, tender puentes hacia colectivos progresistas y plantear reflexiones humanistas de este tipo. Ya os contaré cómo acaba aquello. Espero que me parece muy interesante y por eso he aceptado la invitación con muchísimo gusto. Hombre, yo creo que lo que plantea el Papa en primer lugar, ¿no? Claro, es una pregunta muy pertinente, porque recordemos la Unión Europea y los organismos europeos, ¿de dónde salen? Salen de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, después de Auschwitz, precisamente con la finalidad de que no se repitan estas situaciones y de generar una organización de países democráticos que respeten los derechos y libertades no solo de sus integrantes, sino de cualquier persona del mundo. Por eso muchos países de la Unión Europea han sido grandes referencias en materia de refugio, asilo y todo tipo de protección de los derechos humanos. Y vemos que en los últimos años la evolución es a convertirse en un club de países autoritarios que defienden lo contrario de lo que son los principios fundacionales de la Unión Europea, que ha generado las estructuras institucionales más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos. Pensemos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la Comisión de Venecia y en toda una serie de organismos pues, que han generado estructuras que menos mal que estamos en ellas. Y esto en Euskadi, lo sabéis bien, muchas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han protegido situaciones del Estado español invasivas de derechos muy importantes. Claro, ahí estamos también ante un muy posible cambio de época en el ámbito europeo. De hecho, vemos que las propuestas de Giorgia Meloni contra los derechos humanos de las personas extranjeras, pues bueno, Ursula von Leyen, los socialdemócratas daneses y muchos dirigentes europeos están apoyando lo que es una clara regresión en materia de derechos. A partir de ahí, pues hay yo creo que pensadores que están aportando cuestiones interesantes también, personas del ámbito político como Pepe Mujica. Yo creo que un economista como Piketty, por ejemplo, está marcando referencias muy relevantes de la correlación, ¿no?, entre desigualdad, democracia, entre pobreza. Por ejemplo, ¿qué hacemos con esta revolución tecnológica? ¿Dejamos que la riqueza campe a sus anchas? ¿O obligamos a redistribuir, que es la esencia de un Estado social, que es lo que plantea Piketty? Plantear impuestos y tasas a las grandes fortunas, por ejemplo, ¿no? A mí, cuando me hablas de referencias, una cosa que me ha sorprendido mucho escribiendo el libro es una obra que cito de Habermas, que con 90 y pico años realiza el análisis más lúcido que he leído sobre las redes sociales y la influencia del mundo virtual en los sistemas democráticos, con 90 y pico años.
No he visto a ningún adolescente, ni a ningún veinteañero, ni a ningún influencer de YouTube a hacer un análisis de qué supone el mundo virtual para la democracia. Habermas lo ha hecho, además, yo creo que de manera muy brillante. Lo explico en el libro, que es una de las referencias más importantes que ha utilizado, sobre cómo el mundo virtual, en muchos ámbitos, sobre todo si no se adoptan medidas, rompe con la deliberación propia de la democracia, que es un diálogo entre iguales. La democracia básicamente es eso desde Grecia, o busca serlo, ¿no? Claro, en Grecia es cierto que había exclusiones de los esclavos, de las mujeres, pero es que las mujeres y los esclavos estaban excluidos en todas las sociedades de la antigüedad, también en las monarquías y en las aristocracias. Pero sí que se concibió esa idea de quienes sí que se consideraba que debían ser iguales. Y en esta época donde hay sufragio universal, donde aspiramos a mayores cotas de igualdad plena entre mujeres y hombres, creo que la democracia es esa deliberación. Pero el mundo virtual puede romper esa deliberación igualitaria, porque permite manipulaciones informativas, permite control filtrado de los propietarios de esas plataformas virtuales. Claro que Habermas, con 90 y pico años, no solo haya entendido brillantemente esto, sino que lo haya compartido, ¿no?, con la sociedad, pues me parece digno de agradecer. Vamos a ir a continuación, pero antes te quiero hacer una pregunta. Digo que vamos a ir a Internet, a los foros sociales, a los algoritmos, que es muy interesante esa etapa del libro. Pero quiero recordar que apenas no hace un año, en mayo de 2024, Milei participó en un acto de Vox con Santiago Abascal, donde también estuvieron políticos derechistas internacionales, como el dirigente del Partido Republicano chileno José Antonio Cast, la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen, el ex primer ministro polaco y diputado Mateusz Morawiecki y el presidente del partido Chega en Portugal y diputado André Ventura. Están muy bien coordinados, evidentemente. Sí, efectivamente, digamos que los grupos ultraconservadores a nivel global tienen diferencias, tienen matices, pero están hoy más conectados que ninguna otra internacional, para entenderlo. Tú mismo has citado estos foros colectivos en los que se reúnen presencialmente, con algunas intervenciones telemáticas, pero ahí están siempre todos. Y creo que es indiscutible que, al menos hasta ahora, la suya es una historia de éxito. Esto es así. Y veremos hasta dónde puede llevar estas situaciones. Pero creo, como decía, que no podemos descartar que la democracia pluralista liberal, tal y como la conocemos, podría pasar perfectamente a la historia. Otros sistemas democráticos, desde Grecia a la República de Weimar, a la Segunda República Española y a muchos intentos de constituir sociedades democráticas, se han acabado hundiendo o han acabado transformándose. Los grandes cambios tecnológicos y económicos pueden llevar perfectamente a otro tipo de sistemas políticos. Comentábamos el tema de la desinformación, ¿no? y hablaba de Habermas. ¿Cómo se consigue cambiar la mentalidad colectiva para que puedan aceptarse, pues, por ejemplo, una persona como Trump, ¿no? ¿Cómo puede ganar las elecciones, por ejemplo, una persona como Trump? Que yo lo más parecido que he visto a Trump es Jesús Gil, no sé si os acordáis, un constructor español, salvando las distancias de lo que es España, lo que es Estados Unidos, pero bueno, una persona de este perfil, Trump, pues bueno, es un constructor, un gran empresario allá, pero bueno, Gil también era un gran constructor y un gran empresario aquí. La diferencia es que Gil llegó a gobernar en Marbella, pero no llegó a ser, que yo sepa, presidente del gobierno, ¿no? ¿Cómo es posible que un Jesús Gil yanqui gane las elecciones y que además pueda ser la persona más influyente del mundo en el ámbito político? Pues en gran parte es, como comentaba, por el cambio de época y de concepciones que vienen de la revolución digital. El mundo virtual tiene la capacidad de cambiar, como explica muy bien Habermas, los mecanismos de acceso a la información, que son los que generan, obviamente, las visiones ideológicas, las concepciones personales. Hoy la mayoría de los periódicos ya no se leen en papel, desde el papel casi no se lee, ni siquiera en los portales web de los medios, se leen en las redes. Y los propios medios lo publican pensando también en las redes para que la gente clique en el enlace. Y los que escriben lo que buscan, siempre hay el titular, que cliquen en el enlace, y muchísimos contenidos ya no vienen solamente de los medios. Estas nuevas plataformas informativas
no son neutras, como sabemos. Están manipuladas con algoritmos, que somos en muchos estudios que he citado en el libro, que favorecen los discursos xenófobos, los discursos racistas, machistas, los discursos de odio, y eso no es casualidad. Porque eso es así porque así lo quieren sus propietarios, que son propietarios que están apoyando a la extrema derecha alemana, que han apoyado a Trump y que obviamente esperan recibir beneficios. El propio Musk tiene intereses económicos en Alemania y obviamente también en Estados Unidos y en otros países. Pero además lo hacen con instrumentos de multiplicación industrial de las falsedades y de sus principales lemas. A través, como sabemos, de instrumentos con ejércitos de bots muy bien financiados y muy estructurados, de enjambres de cuentas falsas, con anonimato detrás de ello, que favorecen que haya toda una serie de concepciones a favor de estas ideas. Trump no surge de la nada, de eso, como explico en el libro, Trump es un producto de Internet, básicamente. Trump es un youtuber, es un tuitero, él viene fundamentalmente de ahí, igual que Bolsonaro. Son grandes stars del mundo virtual, vienen de ahí. Y claro, la cuestión es, ¿por qué los sistemas democráticos consiguen enganchar menos y esto consigue enganchar más? Y yo, entre muchas otras razones, creo que hay una que es muy interesante. Los sistemas democráticos son mucho más complicados. Son sistemas más participativos, con contrapesos, con una serie de estructuras y sistemas de funcionamiento para garantizar la igualdad de todos. Los discursos de los dirigentes ultraconservadores son mucho más simples, son mucho más sencillos. Al final, todo se reduce a que uno manda y los demás acaban obedeciendo. Y, de alguna manera, la capacidad que tienen los partidos de ultraderecha contemporáneos se incrementa enormemente porque controlan sobre todo los espacios que crean actualmente opinión. Yo no veo otra explicación a que un personaje como Trump y que otros como el propio Milei, ¿no? Una persona como Milei que dice que habla con su perro, ¿no? Vía satélite o no sé cómo habla, ¿no? Pues claro, son personajes propios de la época y creo que tampoco es casualidad que sean personajes de alguna manera también bastante estrafalarios. Porque en esta política actual de escenificación, de teatralización del mundo de las redes, esos perfiles van seguramente mejor que si fueran gente seria, razonable y de otro tipo, ¿no? Hay una frase que citas en palabras de José María Lasalle que a mí me llevó a un libro que seguramente muchos de los que hoy estamos aquí hemos leído, que es El mundo feliz de Aldous Huxley. Y es que Lasalle dice: en los espacios virtuales los seres humanos son programados a través de una especie de embriaguez digital o euforia electrónica que altera el juicio libre y crítico. Es lo del soma, ¿no? Se les daba una droga para que estuvieran narcotizados y durmientes, ¿no? Es tremendo, ¿no? Luego también, más adelante, dices, el contenido emotivo de las arengas ultraconservadoras se viraliza con mucha mayor facilidad, como nos muestran los datos de seguimiento y de implantación en redes. Y está todo ese territorio de fake news, de contrainformación, de mentiras, que esta charla la ha organizado el Colegio Vasco de Periodistas. Y esto nos inquieta mucho, ¿no? Lo siguiente. Y luego, no sé, está la IA. Hay gente que se apunta a los beneficios de la IA, tema médico está muy claro, pero ¿dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? ¿Vamos hacia ese mundo feliz, muchas comillas, de Aldous Huxley? Un gran amigo mío, sociólogo, me dijo una frase que me dejó pensando durante semanas, ¿no? Me dijo, en el fascismo lo importante no era quién era el líder, sino quiénes formaban el rebaño. Pues claro, Hitler o Mussolini podían gritar mucho, pero bueno, si no le seguía nadie, pues... Claro, ¿quién forma parte de los rebaños que generaron el nazismo en Alemania o el fascismo en Italia? Pues masas de desheredados, gente que sobrevivía como podía después de los estragos de la Primera Guerra Mundial, con unas situaciones sociales muy duras y que siguieron a quien creyeron que les podía salvar de todo aquello, incluso porque con algunos resultados económicos iniciales que podían ser esperanzadores. Esas masas fueron las que generaron el fascismo y el nazismo. Sin ellas,
no habría sido posible. Es decir, Hitler podía arengar lo que quisiera, que si nadie le seguía no pasaba nada. Claro, ¿cuáles son las masas que están generando la nueva ultraderecha mundial, ¿no? Pues son masas, el trumpismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es todo un fenómeno, recordad el salto al Capitolio, aquel tipo con los cuernos y tal, y todo aquello, ¿no? ¿Quién forma parte de esos rebaños? Pues yo diría que es, en general, personas con mucho miedo al futuro, sobre todo entre la gente joven, personas en situaciones de tránsito hacia sistemas económicos de futuro, y más todavía con la inteligencia artificial. De hecho, el votante de Trump fundamentalmente viene de esos sectores sociales, precarizados, que las transformaciones tecnológicas pueden afectar a su futuro, con incertezas, y además sectores embriagados efectivamente con el uso de las plataformas virtuales. Claro, a partir de ahí, yo creo que las instituciones democráticas, por lo que comentabas de la libertad de información, del derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, dice la Constitución, no dice que tenemos derecho a recibir información, cualquier información, sino que tenemos derecho a recibir información veraz. Eso es lo que dice la Constitución. Por tanto, ese derecho se nos está vulnerando de manera masiva cada día, cuando circulan todo tipo de trolas tóxicas difundidas con mecanismos industriales. Ese derecho se está conculcando a diario. Y yo creo que los gobernantes democráticos deben salir al rescate de la ciudadanía. Lo que no es admisible es que se esté manipulando con algoritmos trucados, con instrumentos de multiplicación y engañando continuamente a la ciudadanía sin que haya una respuesta del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Y eso creo que hasta ahora solo lo ha entendido bastante bien un país, que es Brasil, y lo ha entendido perfectamente. Es decir, o las plataformas virtuales cumplen reglas básicas del Estado de Derecho o se les desenchufa. Faltaría más, claro que sí. Es que, francamente, me parece tan claro que no entiendo cómo los gobernantes democráticos no lo han visto tan claro como en Brasil. Os lo explicaré como un ejemplo que lo entenderéis a la perfección. Yo, como juez de instrucción, me he desesperado multitud de veces cada vez que tengo que oficiar a Twitter, a X o a cualquier red para que me identifiquen a una persona que está vulnerando la libertad sexual de menores, que está vulnerando el derecho a la intimidad de adultos, que está incurriendo en todo tipo de conductas de delito de odio. Y estas plataformas amparan el anonimato de todo tipo de delincuentes, lo amparan con absoluta impunidad. Es decir, si yo como juez de instrucción, una empresa de Valencia, le hago un requerimiento y no lo cumple, le incoo inmediatamente diligencias por desobediencia, faltaría más. Claro, ¿cómo va alguien a no identificarte a un empleado porque tiene que ser anónimo? Pero es que esto es intolerable. Las grandes plataformas virtuales tienen que cumplir las reglas del Estado de Derecho, en gran parte porque ese anonimato y esos grupos industrializados de difusión masiva se amparan en ese tipo de perfiles. Y esto no se puede aceptar desde una perspectiva democrática. Claro, Brasil lo que dijo es eso. O nombráis un representante contra el que se pueden incoar diligencias si no cumple los requerimientos judiciales. O aprobáis un protocolo de identificación de la delincuencia en redes y los usuarios os desenchufamos. Musk se puso en plan expectante para Bravucón, no os vais a atrever. A las 2 semanas se les desenchufó. Pocos días después estaba firmado el acuerdo. Y todavía sigue el Tribunal Supremo y órganos de Brasil y el Gobierno de Brasil. Me parece lógico, es decir, la Unión Europea y las instituciones democráticas no pueden tolerar la delincuencia en las redes amparada por sus propietarios. Y tampoco tienen por qué tolerar que se vulnere diariamente de forma masiva el derecho constitucional a recibir información veraz. Y creo que en estas cuestiones democráticas nos jugamos ese futuro que os decía que puede ir en muchas direcciones. Y a menudo en el ámbito político, no hacer nada cuando hay que hacer es uno de los peores errores que se pueden cometer. Yo ya os he confesado antes que podríamos estar Joaquín Bosch y yo conversando hasta mañana, yo haciendo preguntas, claro, porque el libro está lleno de preguntas y de respuestas. Pero es el momento vuestro, que haya algunas manos por ahí, veo además a gente. Aquí tenemos una primera pregunta, por favor, en la primera fila. Sí. Y bueno, iré anotando las manos que vea a partir de ahora. Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Antes un pequeño comentario.
Cuando pone ustedes ahí en el título España ante la amenaza de la deriva minoritaria mundial, lo primero que se me ha ocurrido al llegar es falta y local, porque la deriva autoritaria yo creo que la tenemos localmente también, o muy importante. Y en esa deriva tanto mundial como local, en su presentación he echado de menos, porque me ha parecido que la culpa de la deriva es de la extrema derecha, y tiene usted razón, es de la extrema derecha, pero también de la extrema izquierda. O de todos los extremismos, sean de derechas o de izquierdas. Es exactamente de quien quiera suprimir el sistema democrático de un país o de la Unión Europea o de quien sea. En España actualmente tenemos gente que ha protagonizado un intento de eliminar el Estado de Derecho en Cataluña hace pocos años. Hoy tenemos una serie de deficiencias en España, hoy, que hay un ocupa y nadie le echa. O hay 2 años para poder echar usted, que es magistrado y conoce bien la ley. Tenemos muchas más deficiencias. Aún hay un asalto, como usted conoce muy bien. Hay un asalto, como usted conoce. Sí, es que le molesta lo que estoy diciendo. Hay un asalto, como usted conoce muy bien, a los poderes judiciales. Y por ahí va la pregunta. Sí, le está molestando lo que digo. Y la pregunta es la siguiente. La Unión Europea da unas recomendaciones para que haya una separación de poderes. ¿Qué cree usted que habría que hacer en España, dado con la directriz que hay y los acuerdos adoptados, para que realmente la elección de los poderes judiciales estuviera separada de los partidos políticos, sea de derechas, de izquierdas, de centro o de quien sea? Que los jueces fueran lo más independientes posibles, que es el pilar fundamental del Estado de Derecho. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho un diálogo que lo podemos haber enfocado con multitud de temas. En el libro hay un capítulo donde doy respuesta a lo que usted dice. Lo que pasa, claro, si analizamos todo lo que digo en cada capítulo, el diálogo duraría igual 20 o 30 horas, ¿no? España, Julio sí que me ha hecho una pregunta, lo que pasa es que no hemos entrado en la respuesta de cuáles son las fortalezas y debilidades, ¿no? He hablado de algunas de las fortalezas. Lo que nos dicen desde fuera es que entre las principales debilidades de nuestro país es que tenemos niveles muy elevados de corrupción política, que los órganos judiciales están expuestos a muchas injerencias de los partidos políticos y que el sistema de contrapesos en España es muy débil. Eso es lo que nos dicen desde fuera. Creo que tienen absolutamente toda la razón. Digamos que uno de los efectos más negativos cuando hablamos de cómo se construye la democracia en España fue la enorme importancia que se dio a los principales partidos, sobre todo a los 2 partidos principales, que empezaron a repartirse por cuotas los órganos de contrapeso. Y claro, eso es muy preocupante, porque yo creo que los partidos políticos son importantísimos, sin ellos no hay democracia, pero los partidos lo que no pueden hacer es ocupar todos los espacios que están diseñados para vigilarles. Pero claro, si los partidos colocan a quienes tienen que vigilarles, entonces no hay vigilancia institucional, no hay equilibrios institucionales. Eso no es solo mi opinión, eso es lo que nos dice el Consejo de Europa. Yo en el ámbito europeo soy crítico sobre bastantes decisiones económicas de la Unión Europea, pero en el conjunto de lo que es más que la Unión Europea, el Consejo de Europa, creo que es una bendición que estemos ahí, francamente. Pues ya habla de la Comisión de Ponencia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de todos esos organismos que creo, el Grupo Greco, el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa, que menos mal que están ahí, porque si no hubiera sido más peligroso para nosotros. Lo que nos dice el Consejo de Europa continuamente en informes anuales es que en España los organismos de contrapeso están colonizados por el poder político, casi siempre en pactos por cuotas. Y que, por ejemplo, a los altos tribunales en España no se accede con criterios objetivos y tasados de mérito y capacidad. Y claro, si no se accede con criterios objetivos, ¿cómo se accede? Bueno, pues de otra manera. Obviamente, con un espacio de discrecionalidad que permite presiones desde el ámbito político. El Tribunal Constitucional, como sabemos, se reparte por cuotas. La Fiscalía General del Estado, como nos dice también el Consejo de Europa, en España tiene una vinculación con el poder político del partido que gobierne. Esto no es una cosa de ahora, esto es una cosa de décadas. Con una proximidad que no existe tampoco en otros países europeos. Esto que estoy diciendo no tiene equivalencias en otros países europeos. Aquí en España es probablemente del ámbito de la Unión Europea donde los contrapesos no existen. Pero, claro,
el Tribunal de Cuentas, que tiene como una de sus funciones vigilar el dinero y las cuentas de los partidos, obedece a un reparto también por cuotas. ¿Alguien cree que el miembro del Tribunal de Cuentas que ha sido nombrado por un partido, cuando examine las cuentas de ese partido, va a tener una suficiente apariencia de imparcialidad? Pues este es un problema de nuestro país. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del defensor del pueblo, porque aunque casi nadie se fija en esa figura, creo que es la más clara sobre lo que intento explicar, ¿no? El defensor del pueblo tiene alguna función importante, como puede prestar recurso de amparo, pero todo el mundo lo concibe como la última pataleta. Digo, cuando nadie me escucha, voy al defensor del pueblo a ver si me escucha alguien y dice algo, ¿no? Miremos quiénes han sido los defensores del pueblo en los 20 últimos años. Enrique Mújica, histórico dirigente del PSOE y exministro de Justicia. Soledad Becerril, histórica dirigente del PP. Marisa Cava de Llano, histórica dirigente del PP. Fernández Marugán. Ahora el señor Gabilondo, también candidato socialista. Yo digo, en todo el país no hay una sola personalidad independiente. En todo el país, mira que hay gente, ¿eh? Ni una. Para ser defensor del pueblo. Estuvo Ruiz Jiménez también. Bueno, yo estoy hablando de los últimos años porque el sistema en general en todo ha ido empeorando bastante. El Tribunal Constitucional en sus primeros años tampoco obedecía a un reparto de cuotas como el actual. Es decir, que haya habido una degradación progresiva, ¿no? Sobre todo en los últimos 20 años. Digo, ¿en todo el país eso no es posible? ¿Por qué? Ni siquiera para la última pataleta los partidos han consentido que haya una persona con un perfil independiente. Es peor todavía de lo que acabo de decir. La ley orgánica prohíbe que un militante de un partido pueda ser defensor del pueblo, muy acertadamente. ¿Sabéis qué es lo que hacen? El día antes se van de baja y juran el cargo. Un fraude de ley como una catedral, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay en nuestro país y lamentablemente tenemos dificultades en este sistema de contrapesos. Y a mí, por ejemplo, ahora está imputado el fiscal general. A mí, francamente, me gustaría que no hubiera dudas sobre la actuación del Tribunal Supremo, ni sobre la actuación del fiscal general. Pero claro, en un país donde hay tantas proximidades partidistas a altas instituciones del Estado, pues más allá del análisis jurídico, uno no puede dejar de pensar que hay un trasfondo político. Luego entraremos en lo jurídico si queremos, pero hombre, si hay tantas conexiones, digamos, la ley de amnistía, que a mí me parece que merece muchísimas reflexiones. Me gustaría tener un Tribunal Supremo del cual el Consejo de Europa no dijera que en su acceso puede haber injerencias partidistas, porque si no yo me quedo con la duda de si esas reflexiones son jurídicas o pueden tener consecuencias en esas presiones políticas. El Tribunal Constitucional, cuando le llegue, me gustaría que no hubiera ninguna duda sobre su configuración, pero lo que tenemos es lo que hay y efectivamente sí que lo analizo en el libro en un capítulo completo. Hay una nueva pregunta aquí, pero antes déjenme decirles una cosa. Les pido a todos respeto a la palabra. Y si hay que decir, como ha dicho alguien, entre comillas, que no suelten mitin, para eso está este moderador. Lo haré encantado. Así que, siguiente pregunta, por favor. Bona vesprada, Joaquín. Oye, antes que nada me gustaría mostrarte nuestra solidaridad con los afectados de Valencia, sin duda. De hecho, este lugar sufrió la inundación hace 41 años, seguro que hay alguien que te lo cuenta. Yo quería preguntarte, agradeciéndote tu participación, tanto como escritor como dando una charla en defensa de la democracia, ¿qué te parece la defensa de la democracia al estilo Garibaldi? Lo que pasó en la taberna de Madrid en la presentación del libro de Irene Montero. Bueno, yo seguí el tema muy por encima en las redes y lo que me pareció es que hubo alguien que amenazó con ir allí a reventar el acto y que hubo una movilización ciudadana que impidió que eso se produjera. En líneas generales, yo creo que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, en general. Es decir, que el problema es que sin una mayor participación ciudadana esto no va a cambiar. Por tanto, cualquier dinámica de este tipo, de cualquier otro, que provoque compromiso cívico, que provoque participación, es importante. Yo he comentado hace un momento insuficiencias o patologías institucionales. Creer que esto van a cambiar, por ejemplo, los partidos políticos, al menos los partidos políticos principales, es muy complicado, porque llevan décadas con estos repartos. Y hay una máxima, yo no diría que eterna, pero muy presente, que es que casi nadie
renuncia a sus privilegios sin ofrecer resistencia. Yo creo que, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial puede cambiar para ser mejor. Hay fórmulas posibles. En Europa se designa con un sistema de tipo mixto. Es posible crear un sistema propio incluso, de elección parlamentaria si no se quiere el sistema mixto, pero que sea un sistema parlamentario de verdad, no como ahora que se reúnen dos, uno de cada partido, y se reparten entre dos, porque esto... Yo he hablado con gente que ha estado en el reparto, y con agraciados también he hablado, y me cuentan cómo se vetan, cómo se cambian, cómo este para ti y este para mí. Y yo creo que este no es un sistema institucional serio de configuración de la cúpula judicial. Esto lo van a cambiar los principales partidos voluntariamente. ¿Van a ceder esos espacios de influencia? Yo creo que no. Y, por tanto, debe ser la implicación cívica en actos como el que dices y en muchos más la que puede cambiar cosas. Alguien puede decir, ya, pero es que la gente tampoco se va a implicar más y no participará. Bueno, pues nos quedamos como estamos y ya está. Y yo lo que quiero remarcar es que es difícil que los principales partidos esto lo transformen, porque no tienen incentivos. Eso implicará hacer un acto de Estado de una honestidad intelectual de cierto nivel. Hasta ahora, desde luego, no hay pistas de que esos cambios se vayan a producir. Lo acabamos de ver en la última renovación del Consejo General del Poder Judicial, que una vez más es un reparto de cuotas. Esto y muchas otras cosas puede cambiar si hay presión ciudadana desde la base. Si no se produce, pues seguiremos con esas insuficiencias institucionales. Por eso creo que poner en valor actos de este tipo es que te demuestra como cierta reconciliación, ¿no?, con mis conciudadanos y conciudadanas, de que es posible hacer cosas mejores. Amaya. ¿Y si entre todos hemos pervertido a la democracia? Porque yo creo que efectivamente la hemos deteriorado, la hemos maltratado entre todos y está finiquitado como sistema. El problema es que no hay alternativa. ¿Qué alternativa hay a la democracia? Y luego también te quería preguntar cómo te mueves en tu mundo, porque el mundo de la judicatura, casposo, o por lo menos esa es la imagen que se da, ¿no?, o que tenemos desde fuera, ¿no? Supongo que tienes que sufrir muchísimo defendiendo, escribiendo y postulando lo que nos trasladas, ¿no? Las dos cosas. O sea, a mí me preocupa mucho que no hay sistema sustituto a la democracia, no hay nada, y ha perdido nuestra confianza porque la hemos pervertido absolutamente todos, unos y otros. Y luego, por otra parte, cómo te mueves con tus compañeros, cómo sufres, cómo aguantas. Porque supongo que tienes que sufrir muchísimo. ¿Eso tengo que contestarlo también o no? ¿O no es obligatorio? No, contesta lo que creas que tienes que contestar. Claro que sí. Bueno, sobre la primera cuestión, yo creo que los valores democráticos no están agotados. Y, de hecho, creo que puedo afirmar con cierta rotundidad que los momentos en la historia de la humanidad donde se han protegido mejor los derechos humanos y se ha creado más bienestar social han sido en los espacios de la democracia más avanzadas, sobre todo en la posguerra mundial, en esas décadas posteriores y en algunos países donde han construido democracias con fuerte pluralismo democrático, muy redistributivas. Yo conozco bastante el caso de Dinamarca, por ejemplo, como te comentaba. En Dinamarca el Estado social funcionaba porque lo financiaba la gran empresa danesa. Evidentemente, como en todas las partes donde ha habido un Estado social. No como aquí, que la gran empresa española no financia prácticamente nada, que cualquier trabajador paga porcentualmente más impuestos que cualquier gran empresa española, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay retrocesos, pues se ven en muchas direcciones. Yo llegué a Dinamarca por primera vez en 1993, cuando todavía había un Estado social muy potente, que acogía a las personas extranjeras de una manera admirable en materia de refugio, de asilo. Yo recuerdo que allá en Dinamarca, pues mucha gente de Turquía, de Sri Lanka, del sur de la India, de Siria, y estaban muy integrados porque tenían derechos sociales como los daneses, con fuertes mecanismos de igualdad social y de redistribución, y porque el Estado social financiaba su integración, financiaba cursos de danés, financiaba programas de inserción sociolaboral. ¿Qué ocurre? Que cuando en Dinamarca, igual que en otros países escandinavos, con la gran recesión empiezan los recortes sociales, lo que pasa es que, claro, cuando se recortan prestaciones de los daneses originarios nativos, digamos, hay una primera embestida de la extrema derecha y de la gran empresa danesa que no quiere seguir pagando tantos impuestos.
¿Y qué es lo que dicen? La culpa es de estos que vienen de fuera. Si no vinieran, estaríais igual que estabais antes. Si los echamos, tendremos lo que teníamos antes. ¿Qué ocurre? Que los recortes empiezan a afectar los programas de integración. Y la consecuencia la podemos adivinar. En Dinamarca empiezan a crearse guetos, gente que sabe menos danés, gente que se integra menos sociolaboralmente, lo cual facilita todavía más el discurso de la extrema derecha. No quieren integrarse, que se vuelvan mejor a sus países, incluso más vale que paguemos granjas en Somalia, no sé dónde, y los enviamos ahí. Este discurso en los países escandinavos ha empezado a implantarse. Por eso planteo que yo creo que más que agotados los principios de la democracia, lo que ha habido han sido retrocesos del Estado social en casi todo el mundo occidental que dificultan mucho los principios democráticos. En la medida en que podamos reconstruir, ¿no?, ese tejido social, sería posible. Sobre la segunda cuestión, la judicatura en nuestro país es un espacio, pues como otros, con luces y sombras y con sus propias particularidades, evidentemente. Yo en algunos aspectos me siento respetado, ahí todo el mundo sabe más o menos cómo pienso, pero es evidente que no yo, sino la minoría de jueces y juezas progresistas, pues a veces somos vistos como extraterrestres en la profesión. Eso es así, eso es un poco, con gente un poco rara, ¿no? ¿Qué hacemos ahí, no? Sois la vergüenza de la profesión, esas cosas yo las he oído, ¿no? En mi asociación somos unos 500 de 5.000, el 10%. El 90%, bueno, pues tiene un perfil que podéis imaginar, hay de todo, también hay gente que no está asociada a ninguna asociación, pero es una profesión de un perfil mayoritariamente conservador. A mí personalmente, eso, aunque me gustaría que la judicatura se adaptara más a la pluralidad social que tenemos, pero creo que de verdad que ese no es el principal problema. Creo que el principal problema está arriba y desde el principio. Y es un problema al que creo que hay que reprochar bastante a la izquierda política. Francamente, creo que es así. Pero creo que la derecha política haya intentado aprovechar lo que había en la judicatura tras la muerte de Franco, a mí no me puede sorprender. Pero que la izquierda política no se haya atrevido a hacer ni una sola reforma democrática en estas décadas para mejorar la situación de la judicatura, para convertirla en un servicio público, para que sea independiente de verdad, yo creo que esto es bastante más criticable. Yo cuento en esto una anécdota, recordéis lo que era el Tribunal de Orden Público. Yo lo defino con dos frases que creo que son las más claras de todas. El Tribunal de Orden Público era el tribunal de una dictadura que tenía una única función, que era reprimir derechos democráticos, libertades democráticas, tan sencillo como eso. La libertad ideológica, el pluralismo político, la libertad sindical, la libertad de expresión, los derechos nucleares de una democracia tenían un tribunal para reprimirlos. En el franquismo había tribunales civiles, administrativos, pero había uno especial, que era ese. Ahí se iba voluntariamente, os lo aseguro, ¿eh? A nadie le obligaban ahí, ¿no?, a la fuerza a ir a ese tribunal. ¿Sabéis qué pasó con los magistrados de ese tribunal? Que en buena parte acabaron en el Tribunal Supremo, en democracia. La democracia premió los servicios a jueces de este perfil, ¿no? Sabe que se lo habían currado bien o lo que sea, tienen una hoja, ¿no?, de servicio buena. Bueno, como pasó, por cierto, con muchos policías torturadores de la dictadura, que en democracia, incluso con gobiernos socialistas, tuvieron cargos políticos de designación directa. A partir de ahí, pues como comentaba, se podían haber hecho reformas que mejorasen la judicatura, su acceso, sobre todo la cúpula judicial, pero se optó lamentablemente por pactos de cuotas políticos partidistas que en última instancia, y siento ser tan duro, beneficiaron a la derecha política. Porque a veces te vienen discursos de la izquierda, bueno, nos los repartimos y ellos tienen unos y nosotros tenemos otros. Pero tú solo tienes que ver la composición de los altos tribunales de este país y ver en líneas generales cuáles son sus decisiones. Que el sistema de gestión de la cúpula judicial pactado entre los dos principales partidos, no hace falta decir a quién ha beneficiado políticamente. Yo por eso cuando me dicen que el gobierno socialista quiere controlar la judicatura, madre mía, quien dice eso no conoce la judicatura, no está contra la gobierno socialista, la judicatura de nuestro país. Pero insisto, el problema no está abajo, en líneas generales, con todas las excepciones que queramos, sino que de arriba se orienta
y se ejerce una influencia enorme en la masa. Por ejemplo, el tema del lawfare, del que se habla mucho. A mí me gustaría que los órganos que controlan a los jueces de base, que son los altos tribunales, como decía, estén configurados con la máxima imparcialidad. Porque así obtendrá seguridad de que si un juez pretende practicar el lawfare, desde arriba se le va a apartar inmediatamente de la profesión. Si un juez cree que desde arriba no se le va a molestar y que incluso se le puede aplaudir, pues oye, es una invitación. Tú haz que lo que pueda que haga, ¿no? Decía alguien, ¿no? Pues haz que desde arriba no se te va a molestar. Insisto, el Consejo de Europa nos dice que en España los altos organismos del Estado, entre ellos el Tribunal Supremo, no tiene suficientes requisitos que eviten las injerencias partidistas en la justicia. Por eso digo que yo, en líneas generales, efectivamente, a veces tengo conflictos con compañeros y compañeras de profesión, pero a pesar de eso, como veis, hablo, creo que esto se está grabando, ¿no? Pues hablo con libertad. Con libertad y con convicción, aunque es cierto que la minoría de jueces progresistas lo tenemos complicado. Y de hecho yo he visto muchas veces valoraciones de mi propia asociación que se nos han reprochado en público muchas veces, que en parte solo se explican por la presión del conjunto y de tener que convivir. Y esto, una vez más, no va mejor sin reformas institucionales. Hay otra pregunta por allí, adelante. Buenas tardes. Yo soy el que le ha dicho a ese señor que haga la pregunta, porque creo que al presidente de Gobierno se le merece un respeto y en un foro como este no se le puede llamar ocupa con ese desprecio. Eso, lo primero. Lo segundo, quiero puntualizar una cosa que ha dicho el moderador, que Hitler subió al poder ganando las elecciones. Hitler nunca tuvo mayoría absoluta, solo tuvo mayorías relativas, como le pasa ahora a Feijóo, que es el partido más votado, pero no gobierna. La derecha tradicional y la derecha católica fueron los que subieron a Hitler al poder. Él nunca ganó unas elecciones para gobernar, siempre lo tenía relativo. Ahora la pregunta para el juez. Mi pregunta son dos. ¿Al capitalismo le sobra la democracia? ¿No la necesita ya? Y la segunda es, ¿nos dirigimos en el siglo XXI a una especie de feudalismo digital o tecnológico? Sí, yo comparto esa visión y, de hecho, en esencia la traslado en el libro. Yo tengo la impresión de que el crecimiento de los estados sociales de posguerra fue, como decía, un pacto entre capital y trabajo. Y en muchos países, a través de instrumentos como la redistribución, eso permitió unas cuotas de bienestar y de derechos sociales. Y hoy me parece que las élites económicas, ni siquiera en Escandinavia, están por repartir. Ahora estamos en una etapa de maximización de beneficios, de espacios de poder para las élites económicas, con grandes magnates a los que verdaderamente les sobra la democracia, porque en última instancia la democracia, parafraseando a Ferrajoli, es la ley del más débil. La democracia la necesitan sobre todo los más débiles, porque es un instrumento de igualación que permite compartir los recursos que tenemos. Obviamente una dictadura como la de Franco o cualquier otra no permite exigencias redistributivas, mandan los que mandan y se acabó. En un momento histórico como este, que nos toca vivir, de posibles tránsitos, o le sobra la democracia a los grandes empresarios mundiales o solamente sirve si pueden controlarla, obviamente, para que nadie les obligue a redistribuir, que nadie les impida poder actuar libremente en el mercado como si fuera la ley de la selva, con los planteamientos de un personaje como Milei, por ejemplo. Y precisamente lo único que puede impedir, digamos, este nuevo tecnofeudalismo, ¿no? O este tecnofeudalismo pujante es precisamente que las instituciones democráticas no permitan este tipo de situaciones. Claro, el caso de Estados Unidos a mí me parece un caso de libro de lo que estamos hablando. Por un lado, un partido como el Partido Demócrata, que ha generado insatisfacción porque es lo que comentaba de las promesas incumplidas de la democracia. Si un partido promete más democracia
y genera insatisfacción, pues no puede sorprendernos que luego haya alternativas de tipo autoritario que diga estos no saben arreglarlo, y probablemente no saben arreglarlo, como ha pasado en algunos ámbitos de la Unión Europea, porque tampoco está claro quién manda. Pensar que el que gana las elecciones puede decidirlo todo, lamentablemente, tendría que ser así, obviamente, pero todos sabemos que no siempre es así. Es decir, que un político puede ganar las elecciones, pero eso no significa que pueda cumplir después todas las promesas. Y, por tanto, si hay personajes que son más fuertes que el sistema democrático, es porque las democracias pues tienen insuficiencias y fallan. Y esta es un poco la reflexión de si les sobra la democracia. Es evidente que hay grandes magnates en el mundo actual a los que les sobra la democracia. Voy a terminar, Joaquín, con unas palabras escritas en tu epílogo que has titulado La apuesta por la calidad democrática. Citas a Iván Krastev y Stephen Holmes y escribes, en 1989 había en todo el planeta 16 vallas fronterizas. Actualmente hay 65 perímetros fortificados. Casi una tercera parte de los países del mundo están levantando ansiosamente barreras en sus fronteras. España ha contribuido a ello con la instalación de vallados en Ceuta y Melilla, que llegaron a incorporar cuchillas cortantes. Sin embargo, nuestras democracias necesitan menos muros y más puentes. Yo creo que eso es Joaquim Bosch. No me extraña que esa asociación de jesuitas, que es Tendiendo Puentes o algo así, que me ha parecido escucharte, le haya invitado. Un puente hacia la democracia, un arquitecto de palabras necesarias. Digo vivir, porque vivir se ha puesto al rojo vivo. Muchas gracias, Joaquim Bosch. Eskerrik asko, zuei.